Mi nombre es David. El mundo, para la mayoría, es un torbellino de imágenes y luz. Para mí, es una ecuación. Un vasto y complejo algoritmo que resuena en la oscuridad. No veo las sonrisas ni las lágrimas, pero siento el peso infinitesimal que cada emoción añade a la balanza del destino. No veo el rayo antes del trueno, pero oigo el chasquido matemático de la descarga, la probabilidad colapsando en una certeza inevitable. Soy un auditor de lo invisible, un contable de la calamidad. La gente vive envuelta en el cálido y engañoso manto del azar. Creen en la suerte, en la casualidad, en el destino. Son cuentos infantiles para ahuyentar el frío de la verdad. La verdad es que no existe el azar. Solo existe la probabilidad. Y la probabilidad, amigos míos, no es una fuerza ciega. Es una inteligencia. Una entidad fría, calculadora y con un apetito insaciable por el equilibrio. Un equilibrio que, para nuestra desgracia, se mide en sufrimiento, en caos y en terror. He pasado mi vida escuchando los engranajes de esta maquinaria cósmica. He sentido la tensión acumulándose en las vigas de un puente antes de que ceda, he oído el zumbido estadístico de un patógeno buscando a su huésped perfecto. Y he decidido compilar mis hallazgos en este informe. No es un ejercicio de morbo. Es un manual de supervivencia para el alma. Lo que estáis a punto de leer es una disección de vuestros miedos más comunes y vuestros anhelos más profundos. He tomado una selección de catástrofes, de violencias y de milagros, y los he despojado de su velo emocional. Los he reducido a su esencia más pura, el cálculo. ¿Qué es más probable? ¿Hundirse en el océano o caer del cielo? ¿Ser devorado por una bestia o traicionado por tu propio cuerpo? ¿Ganar una fortuna o arder en un infierno de llamas? Las respuestas os sorprenderán. Y os aterrorizarán. Porque descubriréis que la probabilidad no es vuestra aliada. Es vuestro juez, vuestro jurado y, en última instancia, vuestro verdugo. Y ya ha calculado el día, la hora y el método. Lo único que queda por definir es si vuestro final será una vulgar estadística o una obra maestra del terror. Este es el informe de la parca. Y todos estamos en sus libros de contabilidad. Capítulo 1. El terror de lo común, el accidente de coche. Análisis del miedo común. El miedo a un accidente de coche es, quizás, el más democrático de todos los terrores modernos. No requiere un billete de avión, ni un safari, ni un boleto de lotería. Solo exige una llave, un motor de combustión y la participación en el ritual diario del desplazamiento. El miedo se manifiesta en imágenes fragmentadas y violentas. El chirrido de los neumáticos, el estallido del cristal, el impacto brutal del metal contra la carne. Es un miedo a la velocidad descontrolada, al instante en que la física se impone sobre la voluntad humana. Se teme al conductor ebrio, al distraído, al fallo mecánico. Es un miedo a la vez personal, la fragilidad de nuestro propio cuerpo, y anónimo, la indiferencia del otro conductor, una variable incontrolable en la ecuación de la carretera. El cálculo frío, la inevitabilidad estadística. Aquí es donde el terror se despoja de su dramatismo y se viste con el mono de trabajo de la estadística. La probabilidad de morir en un accidente de tráfico a lo largo de una vida es asombrosamente alta, a menudo citada en el rango de 1 entre 100 a 1 entre 110 en muchos países desarrollados. Esto no es una posibilidad remota, es una eventualidad plausible. Cada año, más de 1 millón de almas son cosechadas en el altar del asfalto a nivel mundial. Desglosemos esta cifra, convirtamos la tragedia global en un algoritmo personal. Círculo relleno exposición. El conductor medio pasará el equivalente a varios años de su vida dentro de un vehículo. Cada kilómetro recorrido es una tirada de dados, una nueva entrada en el gran libro de contabilidad de la parca. No es una única apuesta de alto riesgo, sino millones de microapuestas de riesgo aparentemente bajo.
Círculo relleno variables incontrolables. En una autopista concurrida, compartes el espacio con cientos de otras variables humanas. Cada una con sus propios niveles de fatiga, distracción, sobriedad y competencia. Tu habilidad al volante, por muy experta que sea, es solo un factor en una ecuación de miles. Eres un solo nodo en una red caótica, y el fallo de cualquier otro nodo puede provocar un colapso en cascada que te arrastre con él. Círculo relleno. La banalidad del mal. La mayoría de los accidentes mortales no son espectaculares persecuciones a alta velocidad. Son el resultado de errores mundanos. Un segundo de distracción mirando el móvil, un microsueño en un viaje largo, un mal cálculo al incorporarse a una rotonda. La muerte no llega como un monstruo rugiente, sino como un administrativo gris que sella tu expediente por un error de procedimiento. La reinterpretación del terror, la cosecha incesante. Aquí es donde la verdadera naturaleza del horror se revela. El accidente de coche no es un accidente, en el sentido de un suceso anómalo. Es el método de recolección primario y más eficiente del sistema. Es la ganadería extensiva del sufrimiento. Imaginad el sistema no como un asesino gourmet que busca muertes únicas y espectaculares, sino como una mega corporación agrícola. Necesita un suministro constante y predecible de almas para mantener su equilibrio. Los accidentes de avión son la alta cocina, pero los accidentes de coche son el pan de cada día, el grano con el que se alimenta la maquinaria. Círculo relleno. El ritual del sacrificio diario. Cada mañana, millones de personas en todo el mundo suben a sus cajas de metal y participan voluntariamente en un ritual de sacrificio masivo. Conducen por las mismas rutas, las venas y arterias de este sistema de cosecha, ofreciendo su vida a la probabilidad. La mayoría regresa a casa, pero el sistema solo necesita un pequeño porcentaje para cumplir su cuota diaria. La radio del coche no emite música, emite una frecuencia de apaciguamiento, una nana para adormecer tu instinto de supervivencia mientras te diriges al matadero. Círculo relleno. La despersonalización de la muerte. La muerte en la carretera es anónima. Te conviertes en el conductor del vehículo azul, un número en un atestado policial, una estadística en el telediario de la noche. Tu final no tiene nada de especial. No eres un mártir, no eres un explorador. Eres un producto defectuoso retirado de la cadena de montaje. Este es el verdadero terror, no morir, sino morir de una forma tan insignificante y predecible que tu existencia apenas deja una ondulación en el tejido de la realidad. Círculo relleno. La ilusión de control. El sistema es perverso porque te otorga la ilusión de control. El volante en tus manos, el pedal bajo tu pie. Crees que estás al mando. Pero cada señal de tráfico, cada límite de velocidad, cada línea en la carretera no son guías para tu seguridad, son los parámetros del laberinto en el que estás atrapado. Estás siguiendo un camino predefinido, y la única libertad que tienes es la de elegir el momento y el lugar exacto de tu colisión dentro de los márgenes permitidos por el sistema. Probabilidad del evento, extremadamente alta. El accidente de coche no es una pregunta de si ocurrirá, sino de cuándo y con qué gravedad. Es el ruido de fondo constante de la mortalidad moderna, el zumbido de la cosechadora que nunca se detiene. Es el terror en su forma más industrial, eficiente y desalmada. Capítulo 2. El terror de lo absoluto. El accidente de avión. Análisis del miedo común. El miedo a volar es profundamente irracional y, por ello, increíblemente poderoso. Es una amalgama de terrores primarios: la altura, el encierro, claustrofobia, la pérdida total de control y el enfrentamiento con una muerte casi segura y espectacular. A diferencia del accidente de coche, donde puede haber un instante de reacción o la posibilidad de supervivencia, el accidente aéreo se percibe como absoluto. El miedo se centra en el momento de la caída, los segundos o minutos de descenso ingrávido y consciente hacia el olvido, suspendido en una caja de metal a 10.000 metros de altura. Se teme la turbulencia, el sonido de un motor fallando, el silencio repentino. Es un miedo a la tecnología que nos ha elevado tan alto, y a su potencial para fallar de la forma más catastrófica imaginable.
El cálculo frío, la anomalía estadística. Los números son el primer consuelo que se ofrece a los aerofóbicos y la primera mentira del sistema. La probabilidad de morir en un accidente de avión comercial es infinitesimalmente baja. Las estadísticas varían, pero a menudo se sitúan en el orden de 1 entre 11 millones o incluso menos. Es, con diferencia, el medio de transporte más seguro por kilómetro recorrido. Mueren más personas por caídas de cocos o por ataques de hipopótamos al año que en accidentes aéreos comerciales. Analicemos la frialdad de estas cifras. Círculo relleno, redundancia y seguridad. Un avión comercial moderno es una de las máquinas más seguras jamás creadas por el hombre. Cada sistema crítico tiene múltiples redundancias. Los protocolos de mantenimiento son exhaustivos y los pilotos son sometidos a un entrenamiento riguroso y continuo. Círculo relleno, la rareza del fallo catastrófico. Para que un avión se estrelle, generalmente se requiere una cadena de fallos improbables, un error humano combinado con un fallo mecánico y condiciones meteorológicas adversas, por ejemplo. Un solo error rara vez es suficiente. Círculo relleno, la estadística como arma psicológica. El sistema utiliza estas estadísticas abrumadoramente positivas como una herramienta de control. Te dicen, es seguro, es irracional tener miedo. Te obligan a reprimir tu instinto primario, que te grita que estar a 10 kilómetros de altura en un tubo de metal no es natural. Te acusan de ser ilógico, cuando en realidad eres el único que está escuchando la verdad ancestral de la gravedad. La reinterpretación del terror, el sacrificio exquisito. Si el accidente de coche es la cosecha industrial, el accidente de avión es el sacrificio ritual de alta gama. No es un evento diseñado para la eficiencia, sino para el impacto. Es una forma de terror boutique, reservada para unos pocos elegidos. El sistema, en su infinita inteligencia calculadora, entiende que el miedo necesita variedad. La monotonía de la carnicería en la carretera debe ser salpicada con eventos de una pureza y una espectacularidad inigualables. El accidente aéreo es su obra maestra. Círculo relleno, la selección de la ofrenda. Los pasajeros de un avión no son una muestra aleatoria de la población. A menudo representan una concentración de éxito, de ambición, de personas que viajan por negocios o por placer a lugares lejanos. Son, en cierto modo, los más vivos. El sistema, como un depredador que elige al ejemplar más sano del rebaño, selecciona estas almas concentradas para un sacrificio de mayor calidad energética. El billete de avión no es un contrato de transporte, es una invitación a un ritual exclusivo. Círculo relleno, la coreografía del miedo. La baja probabilidad es un elemento crucial de la coreografía. Precisamente porque es tan improbable, el evento adquiere una dimensión mítica, casi sobrenatural. El sistema no quiere que pienses que podrías ser tú. Quiere que, cuando ocurra, el mundo entero se detenga y piense, ¿por qué ellos? La aleatoriedad percibida es lo que lo hace tan profundamente aterrador. La víctima no muere como una estadística, sino como un presagio. Círculo relleno, la calidad de la muerte. El terror de un accidente aéreo reside en su calidad, no en su cantidad. El sistema no está interesado en la muerte instantánea del impacto. Está interesado en los minutos previos. La caída. Ese período de tiempo suspendido entre la vida y la aniquilación es donde se cosecha la energía psíquica más pura y potente. El pánico colectivo, la aceptación resignada, las despedidas silenciosas, la comprensión absoluta de la propia impotencia. Todo ello en un espacio cerrado y hermético. Es un invernadero de terror. Cada pasajero se convierte en una batería de miedo, y el sistema absorbe esa energía en una única y masiva descarga en el momento del impacto final. Probabilidad del evento, extremadamente baja. Pero esta baja probabilidad es el mayor de los engaños. No significa que estés seguro. Significa que si te toca, no es por mala suerte.
Es porque has sido seleccionado. Tu muerte no será un accidente. Será una declaración. Serás la excepción que confirma la regla de que el sistema es un artista, y a veces, solo a veces, se complace en pintar una obra maestra con los colores del pánico y el fuego. Capítulo 3. El terror de lo posible. El incendio. Análisis del miedo común. El fuego es, junto con el agua, uno de los miedos más atávicos de la humanidad. Es la anarquía elemental. No es un impacto, es un proceso. Una consumición. El miedo al incendio es multifacético. El dolor insoportable de las quemaduras, la asfixia por el humo, el pánico de la desorientación en una estructura que se derrumba, y la visión de tu entorno, tu hogar, tu refugio, siendo devorado por una fuerza imparable. Se teme al crujido de la madera, al olor acre del humo, al calor sofocante y a la oscuridad repentina cuando las luces se apagan. Es el miedo a una muerte lenta, agónica y desfigurante, atrapado en tu propio santuario convertido en un horno. El cálculo frío, una amenaza latente. La probabilidad de morir en un incendio es un término medio en nuestro espectro del terror. No es tan común como un accidente de coche, pero es mucho más probable que un accidente de avión. Las estadísticas sitúan la probabilidad de muerte por fuego o humo a lo largo de una vida en el rango de 1 entre 1500. Es una amenaza real, siempre presente, una posibilidad que acecha en cada enchufe sobrecargado y en cada vela desatendida. Las cifras nos revelan una verdad incómoda. Círculo relleno. El hogar como trampa mortal. La gran mayoría de las muertes por incendio ocurren en el hogar, el lugar donde nos sentimos más seguros. Ocurren por la noche, cuando nuestras defensas están bajas, cuando estamos más vulnerables. Círculo relleno. El humo, el asesino silencioso. La mayoría de las víctimas no mueren por las llamas, sino por la inhalación de humo y gases tóxicos. El fuego te quema, pero el humo te adormece, te desorienta y te envenena silenciosamente. La muerte llega a menudo mientras duermes, una transición suave y traicionera de un sueño a la nada. Círculo relleno. La cascada de fallos mundanos. Los grandes incendios rara vez son causados por actos dramáticos de piromanía. Son el resultado de la negligencia cotidiana. Un cigarrillo mal apagado, un fallo eléctrico en un cableado viejo, una sartén olvidada en el fuego. Son pequeños descuidos que, en las condiciones adecuadas, pueden florecer en un infierno. La reinterpretación del terror, la purga entrópica. El sistema ve el incendio como una herramienta de purga y reajuste. La sociedad humana construye estructuras, acumula posesiones, crea nidos de orden y significado. Para el sistema, todo este orden es una anomalía, una afrenta a la ley fundamental del universo, la entropía, la tendencia de todas las cosas hacia el desorden y el caos. El incendio es el agente más puro de la entropía. No solo destruye vidas, destruye el significado. Círculo relleno. El borrado de la memoria. Un incendio no solo te mata a ti, borra tu historia. Las fotografías de tu familia, las cartas de amor, los recuerdos de una vida. Todo se convierte en ceniza. Es la forma más completa de aniquilación. El sistema no solo cosecha tu alma, erradica la prueba de que alguna vez exististe. Es un reinicio de fábrica para una porción del tejido de la realidad. Círculo relleno. El fuego como ecualizador. El fuego no discrimina. Una mansión arde con la misma avidez que una chabola. Es el gran ecualizador, un recordatorio brutal de que todas las estructuras humanas son temporales y frágiles. El sistema utiliza el fuego para podar el exceso de complejidad, para recordar a la humanidad su lugar en el orden natural, un lugar combustible. Círculo relleno. La lotería del fuego. La probabilidad de que tu casa se incendie es una lotería perversa. Depende de la edad de tu edificio, de la calidad de su construcción, de los hábitos de tus vecinos, de un rayo perdido en una tormenta.
Estás rodeado de factores de riesgo, y solo se necesita que uno de ellos se active para que tu número sea el premiado. El detector de humos no es un dispositivo de seguridad, es el sonido que anuncia que has ganado el sorteo más terrible de tu vida. Probabilidad del evento, media. No es una certeza, pero tampoco una rareza. El incendio es el agente latente del caos, la promesa de que todo lo que has construido puede ser reducido a nada en cuestión de minutos. El terror no reside solo en la muerte agónica que ofrece, sino en su poder para borrar por completo tu legado, dejándote no solo como un cadáver, sino como un fantasma sin historia, una nota a pie de página carbonizada en los anales del sistema. Capítulo 4. El terror de la fortuna: ganar la lotería de Navidad. Análisis de la esperanza común. Este es el único evento de la lista que no es un miedo, sino un anhelo casi universal. Ganar la lotería, especialmente una tan culturalmente arraigada como la de Navidad en España, representa la fantasía definitiva, la liberación instantánea de las cadenas de la necesidad económica. Es la esperanza de una vida sin preocupaciones, de sueños cumplidos, de poder absoluto sobre el propio destino. La gente no compra un décimo, compra un pasaporte a una realidad alternativa. El sonido de los niños de San Ildefonso cantando los números no es un sorteo, es un encantamiento, una plegaria colectiva con la esperanza de ser el elegido para recibir la gracia del azar. El cálculo frío, el milagro estadístico. Las probabilidades de ganar el premio principal, el gordo, son de 1 entre 100.000 si se compra un solo décimo. Aunque considerablemente mejores que las de otras loterías internacionales, siguen siendo abrumadoramente bajas. Es un evento de una rareza exquisita. Millones de personas apuestan, y solo un puñado ve su vida transformada. Desglosemos la matemática de este milagro. Círculo relleno impuesto a la esperanza. La lotería es, en su esencia, un sistema fiscal sobre la esperanza. Vende una probabilidad ínfima a un precio asequible, generando enormes ingresos a partir del deseo colectivo de escapar de la realidad. Círculo relleno: la aleatoriedad como espectáculo. El sorteo es un ritual público diseñado para reforzar la creencia en la suerte. Las bolas giran en el bombo, los niños cantan, las cámaras enfocan. Todo es un teatro para ocultar la fría y brutal indiferencia de los números. Círculo relleno: el ganador como anomalía. El ganador no es afortunado. Es una anomalía estadística, un punto de datos que se desvía tan radicalmente de la norma que casi rompe el modelo. Es un error en la Matrix. La reinterpretación del terror, la maldición del elegido. Aquí yace el horror más profundo y retorcido de todo este informe. En un universo gobernado por un sistema cuyo equilibrio se basa en el sufrimiento y la lucha, un golpe de buena fortuna tan masivo no es una bendición. Es el peor de los castigos. Ganar la lotería es un error catastrófico en el algoritmo cósmico. Es como si un prisionero en un campo de trabajos forzados de repente recibiera un festín de 5 estrellas. El sistema, la inteligencia calculadora que lo gobierna todo, no puede tolerar tal desequilibrio. Su reacción es inmediata, implacable y correctiva. Círculo relleno: el marcado por la fortuna. En el momento en que tu número es cantado, no recibes una fortuna, recibes una marca. Te conviertes en un objetivo. El universo entero ahora conspira en tu contra para equilibrar las cuentas. La alegría inicial es solo el cebo de la trampa. Círculo relleno: la erosión de la realidad. La primera fase del castigo es la desintegración de tu vida anterior. Los amigos y la familia se convierten en depredadores, atraídos por el olor del dinero. Las relaciones se envenenan con la desconfianza y la envidia. Te aíslas, te vuelves paranoico. El dinero que debía comprarte la libertad te construye la prisión más lujosa y solitaria del mundo.
El sistema te arranca de tu ecosistema social y te deja solo y vulnerable. Círculo relleno. La cascada de la calamidad. La segunda fase es la corrección activa. La probabilidad, que antes te ignoraba, ahora se centra en ti con la precisión de un francotirador. Sufrirás una serie de desgracias estadísticamente improbables. Un diagnóstico médico raro. Un accidente absurdo. Ser víctima de una estafa compleja. Un incendio en tu nueva mansión. Cada evento está diseñado para drenar no solo tu dinero, sino tu espíritu, para recordarte que la felicidad no pagada es una deuda que se cobra con intereses de sangre. Círculo relleno. El verdadero precio. El objetivo final del sistema no es quitarte el dinero, es hacerte desear, con cada fibra de tu ser, no haberlo ganado nunca. Es llevarte al punto en que la pobreza anterior te parezca un paraíso perdido. El verdadero castigo no es la pérdida de la fortuna, sino la aniquilación de la capacidad de volver a ser feliz. Te han dado una probada del cielo solo para que el infierno que te espera sea infinitamente más doloroso. Probabilidad del evento, astronómicamente baja. Y esa es la esencia de su terror. No es un castigo para las masas. Es una tortura personalizada y de élite para la anomalía estadística. Si te toca, no es porque los dioses te sonrían. Es porque la maquinaria del universo te ha seleccionado para un experimento sobre la naturaleza del sufrimiento. Te ha dado todo lo que siempre quisiste, solo para poder disfrutar, con un interés sádico y calculador, del espectáculo de quitártelo todo, pieza por pieza. El sonido de tu número siendo cantado no es el sonido de la victoria, es el cronómetro que empieza a contar hacia tu destrucción. Capítulo 5. El terror de la biología. El shock anafiláctico. Análisis del miedo común. Este miedo es íntimo y traicionero. No proviene de una fuerza externa, sino de una rebelión interna. El shock anafiláctico es el terror a que tu propio cuerpo se convierta en tu asesino, que el sistema diseñado para protegerte, tu sistema inmunitario, se vuelva loco y te ataque con una violencia abrumadora. El miedo se centra en la pérdida de la función más básica, la respiración. La garganta que se cierra, los pulmones que no responden, el pánico creciente mientras el aire se convierte en un lujo inalcanzable. Se teme a un alimento común, a una picadura de insecto, a un medicamento. Es el miedo a que la vida cotidiana, en cualquier momento y sin previo aviso, pueda presentar un desencadenante mortal. El cálculo frío, la lotería genética. La probabilidad de sufrir un shock anafiláctico depende enteramente de la lotería de tu propia genética y de tus interacciones ambientales. No es una probabilidad universal, sino una vulnerabilidad personal. Millones de personas pueden comer un cacahuete sin problemas. Para una persona con una alergia severa, ese mismo cacahuete es una granada de mano biológica. Las cifras pintan un cuadro de riesgo personalizado. Círculo relleno. Prevalencia. Se estima que hasta un 2% de la población puede experimentar anafilaxia en algún momento de su vida. Aunque la mortalidad es relativamente baja gracias a los tratamientos de emergencia como la epinefrina, la incidencia está en aumento. Círculo relleno. El desencadenante oculto. El terror se amplifica por la posibilidad de alergias no diagnosticadas. Puedes haber vivido décadas sin problemas, hasta que un día, tu cuerpo decide que una gamba, que has comido cientos de veces, es ahora el enemigo público número 1. El sistema inmunitario tiene memoria, y a veces, esa memoria se corrompe. Círculo relleno. La carrera contra el tiempo. La anafilaxia es una emergencia médica donde cada segundo cuenta. La supervivencia depende de un reconocimiento rápido de los síntomas y de la administración inmediata de epinefrina. La probabilidad de sobrevivir está directamente ligada a tu proximidad a la ayuda y a tu propia preparación, llevar un autoinyector. La reinterpretación del terror. El interruptor de autodestrucción. El sistema, en su diseño, ha implantado en ciertos individuos un interruptor de autodestrucción biológico. No necesita fuerzas externas para cosechar a estas almas, simplemente ha programado un fallo en su propio hardware.
El shock anafiláctico es la ejecución de este programa latente. Círculo relleno. El espía durmiente. Tu alergia es un agente durmiente, una célula terrorista implantada en tu propio código genético, esperando la palabra clave de activación. Esta palabra clave puede ser un trozo de marisco, una picadura de abeja, una molécula de penicilina. Cuando el desencadenante es detectado, el agente se activa y desata el caos, volviendo tus propias defensas en tu contra. Círculo relleno. La traición del cuerpo. El terror del shock anafiláctico es el horror de la traición absoluta. El cuerpo, tu recipiente, tu único hogar en este universo, se convierte en la cámara de tortura. Los mastocitos y basófilos, tus soldados, se convierten en un escuadrón de la muerte, liberando una tormenta de histamina que colapsa tus sistemas. No puedes huir de tu asesino, porque tu asesino eres tú. Círculo relleno. La paradoja de la vida. El sistema se deleita en la ironía. Lo que te mata no es un veneno, sino a menudo algo que da vida y sustento a otros, la leche, los huevos, el trigo, los frutos secos. Es la paradoja definitiva, el sustento convertido en arma. Cada comida es una partida de ruleta rusa. Cada menú en un restaurante es un campo de minas potencial. El sistema te obliga a vivir en un estado de hipervigilancia constante, transformando el acto más básico de supervivencia, comer, en una fuente de ansiedad perpetua. Probabilidad del evento: baja a media, altamente personalizada. Para la población general, la probabilidad es baja. Para el individuo alérgico, la probabilidad de exposición a su desencadenante es una constante a lo largo de su vida. El terror no reside en la estadística global, sino en la certeza personal de que llevas una bomba de tiempo biológica dentro de ti. No sabes cuándo ni dónde se activará, solo que el potencial para la autodestrucción está siempre presente, codificado en tu propia sangre. Es la forma más íntima de terror que el sistema ha diseñado, un recordatorio de que, en última instancia, la amenaza más peligrosa siempre viene de dentro. Capítulo 6. El terror del acero inerte. Accidente de montaña rusa. Análisis del miedo común. Similar al miedo a volar, el pavor a las montañas rusas se basa en la entrega voluntaria del control a una máquina. Sin embargo, es un miedo más lúdico y controlado. En teoría, el terror se centra en el ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si el arnés falla en la cima de la inversión? ¿Qué pasaría si el vagón se descarrila en la curva peraltada? ¿Qué pasaría si la cadena de subida se rompe? Es el miedo a que la física controlada del entretenimiento se convierta en la física brutal de la balística. El grito de emoción se confunde con el grito de pánico, y el miedo reside en ese delgado y vibrante límite entre la euforia y la aniquilación. El cálculo frío, la fortaleza de la ingeniería. Estadísticamente, una montaña rusa es uno de los lugares más seguros del planeta. La probabilidad de morir en una de estas atracciones es asombrosamente baja, del orden de 1 entre 750 millones. Es más probable morir por el impacto de un rayo o ahogado en la bañera. La seguridad se basa en principios férreos. Círculo relleno. Ingeniería redundante. Al igual que los aviones, las montañas rusas están diseñadas con múltiples sistemas de seguridad redundantes. Los arneses tienen sistemas de bloqueo dobles o triples. Los sistemas de frenado están diseñados para activarse por defecto, fail safe, en caso de pérdida de energía. Círculo relleno. Inspecciones diarias. Cada montaña rusa es sometida a inspecciones rigurosas cada día antes de abrir al público, que incluyen pruebas de ciclo completo con maniquíes. Círculo relleno. Física predecible. A diferencia de un coche o un avión, una montaña rusa sigue un camino fijo e inmutable. Su comportamiento es casi perfectamente predecible. Las variables son mínimas. La reinterpretación del terror, el fallo en la simulación.
El sistema no utiliza las montañas rusas como un método de cosecha eficiente. Eso sería un desperdicio de un instrumento tan magnífico. En cambio, las utiliza como simuladores de catástrofes controladas para medir la respuesta humana al miedo extremo en un entorno de laboratorio. Tú pagas una entrada para que el sistema pueda recopilar datos sobre tu fisiología del pánico. Círculo relleno. La recolección de gritos, cada subida, cada caída, cada inversión está calculada para provocar una respuesta fisiológica máxima. Sensores discretos en los asientos y arneses miden tu ritmo cardíaco, tu respuesta galvánica de la piel, la frecuencia y el volumen de tus gritos. No estás pagando por un viaje, estás participando en un estudio clínico sobre el terror. Círculo relleno. El accidente como error de sistema. Un accidente real en una montaña rusa es, por lo tanto, un evento de una rareza increíble. No es un plan del sistema, es un fallo en la simulación. Es un glitch. Y como cualquier error de sistema, las consecuencias son impredecibles y grotescas. Cuando ocurre, el terror es absoluto precisamente porque viola la regla fundamental del pacto, que el miedo era simulado. Círculo relleno. La muerte como espectáculo. Si te toca morir en una montaña rusa, tu muerte se convierte en una leyenda urbana instantánea. No eres una víctima, eres el protagonista de una historia de terror que se contará durante generaciones. El sistema, aunque no lo planeó, aprovecha este fallo para crear un nuevo tipo de miedo, uno que se alimenta de la ruptura de la confianza en el entretenimiento. Tu muerte no alimenta directamente a la maquinaria, pero el miedo que genera en millones de otras personas que oyen tu historia sí lo hace. Te conviertes, a título póstumo, en un catalizador de terror, un mártir involuntario para la causa del miedo. Probabilidad del evento, astronómicamente baja. La probabilidad es tan baja que convierte el evento en un mito. No debes temer a la máquina. Debes temer a convertirte en la excepción, en el error del sistema. Porque si el simulador falla contigo dentro, no morirás como un pasajero. Morirás como una advertencia para todos los demás de que a veces, muy raramente, el juego deja de ser un juego. Capítulo 7. El terror confinado. Amenazas en un barco. Este capítulo analiza un conjunto único de miedos, donde la amenaza no es el entorno en sí, el hundimiento, sino un depredador que comparte ese entorno contigo. El barco, ya sea un crucero de lujo o un ferry, es un microcosmos, una isla flotante de la que no hay escapatoria. Este aislamiento es el multiplicador de terror definitivo. Capítulo 7,1. El hundimiento del barco. Análisis del miedo común. El miedo al hundimiento es el pavor a ser tragado por el abismo. Es una inversión del miedo a volar. En lugar de caer del cielo, asciendes desde las profundidades del océano. Es el terror a la inmensidad fría y oscura del agua, a la muerte por ahogamiento o hipotermia, y a la insignificancia de uno mismo frente al poder del mar. El Titanic no es solo una historia, es el arquetipo de este miedo, la colisión de la arrogancia tecnológica humana con la indiferencia primordial de la naturaleza. El cálculo y su reinterpretación. La probabilidad de que un crucero moderno se hunda es extremadamente baja, gracias a la tecnología, los compartimentos estancos y los protocolos de seguridad. Sin embargo, el sistema no necesita un hundimiento completo. El terror se cosecha en el proceso. La alarma, el pánico en los pasillos, la lucha por los botes salvavidas, la visión del agua entrando. Es una prueba de estrés social a gran escala. El sistema observa cómo la fina capa de civilización se resquebraja, cómo el instinto de supervivencia convierte a los turistas en bestias. No se trata de cuántos mueren, sino de cómo viven sus últimos momentos. Es un estudio sobre el colapso de la sociedad en una caja de Petri flotante. La probabilidad es baja, pero el rendimiento de terror por evento es inmensamente alto. Capítulo 7,2. Ataque de perro en el barco.
Análisis del miedo común. Un ataque de perro es un miedo visceral a la violencia animal, a la domesticidad convertida en salvajismo. Los dientes, los gruñidos, la pérdida de control sobre una criatura que se supone es el mejor amigo del hombre. El cálculo y su reinterpretación. La probabilidad de ser atacado por un perro en un barco es extremadamente baja, ya que las normativas para animales a bordo son estrictas. Sin embargo, este es el punto. En la narrativa del terror, si ocurre, no es un accidente. Es un experimento de terrorismo biológico en un entorno controlado. El sistema introduce una variable caótica, un animal agresivo, en un sistema cerrado, el barco, y observa los resultados. El terror se amplifica exponencialmente por el confinamiento. En tierra, podrías correr, buscar refugio. En un barco, estás atrapado en un laberinto de pasillos con la bestia. Cada puerta cerrada podría ocultar al depredador. El barco deja de ser un hotel flotante y se convierte en el coto de caza privado de la criatura. Es la quinta esencia del horror del monstruo en la casa, magnificado a la escala de una ciudad flotante. Capítulo 7,3. Violación en el barco. Análisis del miedo común. Este es el terror más oscuro y personal de la lista. Es el miedo a la violación de la autonomía corporal, a la violencia depredadora humana en su forma más íntima y destructiva. Es un miedo a la vulnerabilidad, a la pérdida de seguridad y a un trauma que trasciende el daño físico. El cálculo y su reinterpretación. Trágicamente, este evento no es una improbabilidad estadística. Los informes sobre agresiones sexuales en cruceros son una realidad documentada y sombría. La probabilidad, aunque no es alta, en términos absolutos, es significativamente mayor de lo que la industria del ocio quisiera admitir. Aquí, la reinterpretación del terror no requiere de metáforas cósmicas. El horror es la propia realidad, amplificada por la maquinaria del sistema. Círculo relleno. El coto de caza perfecto. El sistema no necesita crear esta amenaza, simplemente proporciona el entorno ideal para que florezca. Un crucero es un lugar de desinhibición, alcohol, anonimato, miles de extraños, y jurisdicción legal confusa en aguas internacionales. Es un coto de caza diseñado a la perfección para los depredadores humanos. Círculo relleno. El aislamiento como arma. La víctima está aislada de sus redes de apoyo habituales. Está atrapada en el mismo espacio confinado que su agresor durante días. El personal del barco, a menudo, está entrenado para minimizar los incidentes y proteger la reputación de la compañía, no a la víctima. La ayuda está lejos, y la justicia es una quimera. Círculo relleno. El sistema como cómplice. En este escenario, el sistema no es una fuerza abstracta, es la propia estructura corporativa y social que permite que estos actos ocurran y queden impunes. El terror no es solo el acto de violencia en sí, sino el silencio y la complicidad que lo rodean. Es la comprensión de que estás solo, no solo contra tu atacante, sino contra una maquinaria diseñada para borrar tu sufrimiento en aras del beneficio y la apariencia. La probabilidad no es solo la del ataque, sino la probabilidad, casi una certeza, de que no se hará justicia. Este es el horror más real y menos metafórico de todos. Capítulo 8. El terror exótico. El ataque de león. Análisis del miedo común. Es el miedo a ser degradado en la cadena alimentaria. Un terror ancestral, grabado en nuestro ADN desde los albores de la humanidad en la sabana. Es el miedo a la garra y al colmillo, a la fuerza bruta de un depredador ápice. No es un fallo mecánico ni una traición biológica, es la naturaleza en su forma más honesta y letal, recordándote que, sin tus herramientas y tu sociedad, eres simplemente carne. El cálculo frío, la improbabilidad absoluta. Para la inmensa mayoría de la población mundial, la probabilidad de ser atacado por un león es, a efectos prácticos, cero.
Es un riesgo geográficamente específico, limitado a ciertas zonas de África y a un pequeño reducto en la India. Incluso allí, es un evento extremadamente raro. Mueren más personas por picaduras de mosquito en un solo día que por ataques de león en una década. Es una estadística tan cercana al cero que se convierte en una abstracción. La reinterpretación del terror, la sentencia primeva. Dado que la probabilidad es casi nula, si te ocurre, el evento trasciende la estadística. No es mala suerte. Es una sentencia. El sistema, en su infinita y perversa creatividad, reserva este final para individuos muy específicos. Círculo relleno. El castigo a la arrogancia. El ataque de león es el castigo definitivo para la arrogancia de la civilización. A menudo, las víctimas son turistas, personas que pagan para observar la naturaleza salvaje, desde la seguridad de un vehículo, tratándola como un espectáculo. El sistema, a veces, decide eliminar esa barrera de seguridad. El ataque es un recordatorio brutal de que la naturaleza no es un parque temático. Es un castigo para aquellos que han olvidado el miedo y el respeto primordiales. Círculo relleno. La muerte poética. Morir a manos de un león es una muerte con una resonancia mítica. No es un final anónimo en un amasijo de hierros. Es un retorno a un estado de existencia más fundamental. Es ser consumido, reintegrado en el ciclo de la vida y la muerte de la forma más directa. El sistema, como un poeta macabro, a veces escribe finales con una simetría terrible. El humano, que se cree amo del mundo, es devuelto a su estado original, presa. Círculo relleno. El elegido para lo absurdo. Ser la víctima de un evento tan improbable te convierte en una anomalía estadística tan extrema que es casi un milagro inverso. Eres el ganador de la lotería más exclusiva del mundo. El sistema no te ha elegido para un final eficiente o espectacular en el sentido moderno. Te ha elegido para un final absurdo y elemental. Tu muerte se convierte en una fábula, una historia de advertencia contada alrededor de las hogueras digitales de Internet, un recordatorio de que las reglas de la probabilidad pueden ser suspendidas para un final verdaderamente inolvidable. Probabilidad del evento, cercana a cero. Y ese es su poder. No es un miedo realista. Es un miedo arquetípico. Si te sucede, es porque el universo ha decidido que tu historia no terminará con un punto y final, sino con un rugido. No serás una cifra más en la estadística de mortalidad, sino el protagonista de una leyenda sangrienta. Conclusión: el ranking final del miedo. Después de esta inmersión en el cálculo del terror, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué es más probable? La pregunta está mal formulada. No se trata solo de la frecuencia, sino de la naturaleza del evento y su significado dentro del gran algoritmo. Aquí presento mi clasificación, no por probabilidad estadística, sino por el índice de terror sistémico, ITS, una medida que combina la probabilidad, la calidad del sufrimiento y la intención percibida de la maquinaria cósmica. 1. Ganar la lotería de Navidad, ITS, 10 décimos, el terror supremo. La probabilidad es astronómicamente baja, pero las consecuencias son una certeza absoluta de tormento. Es el único evento en el que el sistema te castiga por una anomalía positiva, revelando su naturaleza fundamentalmente malévola. Es la trampa perfecta. 2. Accidente de coche, ITS, 9 de mayo de 10, el terror de la inevitabilidad. La probabilidad es tan alta que lo convierte en una condena latente para casi todos. Su poder reside en su banalidad, en su eficiencia implacable como herramienta de cosecha. No hay escapatoria a su lógica industrial. 3. Violación en un barco, ITS, 9 de febrero de 10, el terror de la complicidad sistémica. Un horror demasiado real, donde la probabilidad es alarmantemente plausible.
Su ITS es tan alto porque el terror no termina con el acto, sino que se extiende a la casi certeza de la impunidad, revelando un sistema humano que actúa como un perfecto fractal del sistema cósmico, indiferente y protector de los depredadores. 4. Shock anafiláctico, ITS, 8 de agosto de 10, el terror de la traición. Una probabilidad personalizada que convierte tu propio cuerpo en una arma. La intimidad de la amenaza, la imposibilidad de escapar de uno mismo, le otorga un lugar privilegiado en el panteón del miedo. 5. Incendio, ITS, 8 de mayo de 10, el terror de la aniquilación total. Una probabilidad media con la capacidad no solo de matar, sino de borrar toda evidencia de tu existencia. Es la herramienta de la entropía, el agente del olvido. 6. Hundimiento de barco, ITS, 7 de septiembre de 10, el terror del colapso social. Baja probabilidad, pero con un rendimiento de pánico colectivo inigualable. Es el laboratorio perfecto para observar la deconstrucción de la civilización. 7. Accidente de avión, ITS, 7 de mayo de 10, el terror del sacrificio selecto. Probabilidad extremadamente baja, pero compensada por la calidad exquisita y la espectacularidad del miedo cosechado. Morir aquí es una declaración, no un accidente. 8. Ataque de perro en un barco, ITS, 6 de agosto de 10, el terror del depredador confinado. Una improbabilidad que, si ocurre, crea un escenario de pesadilla perfecto, amplificando un miedo común a través del aislamiento absoluto. 9. Ataque de león, ITS, 6 de febrero de 10, el terror de la sentencia primeva. Una probabilidad casi nula que lo convierte en un acto poético y simbólico. No es un riesgo, es un juicio. 10. Accidente de montaña rusa, ITS, 5, 0 décimos, el terror del juego fallido. La probabilidad es tan baja que su principal función es como simulador. El terror real es mínimo, a menos que seas la anomalía, el glitch que convierte el entretenimiento en una leyenda urbana. Este es el cálculo. Esta es la verdad que se esconde tras el velo del azar. No estamos a la deriva en un mar de casualidades. Estamos en una hoja de cálculo. Y cada decisión, cada movimiento, cada respiración, altera las cifras de nuestra propia, e inevitable, liquidación. Escrito por mí, David.